¿Qué característica tenía? Engrosamiento. ¿Qué más? ¿Algo antes? A ver, el concepto. Si les dijera asma, concepto, ¿qué le pondría? Es una patología respiratoria más. ¿Qué característica más? ¿Es aguda o crónica? Crónica. ¿Están seguros? Sí. Sí. Sí, crónico, hemos dicho, es de tiempo. Ahora, atención, puede tener un cuadro agudo, las exacerbaciones, las crisis asmáticas, pero en general, chicos, el asma es un cuadro crónico, ¿no? En la anterior clase también habíamos mostrado un poco de la etiología, ¿sí? Y ahí estamos viendo que parte de la genética hace parte, ¿no? Hemos visto que ciertos cromosomas estaban involucrados en expresar más inmunoglobulinas, ¿sí? El ambiente también. Ahora, ¿qué es lo que acontece entre esta interacción genética y el ambiente? Va a crear una desregulación epitelial mesenquimal, ¿no? Y hay uno de los principales actores, las células TGP2, ¿no? Estas células helper, si ustedes observan, van a hacer que tengan muchos más factores preinflamatorios, inmunoglobulinas, citoquinas, ¿no? Por lo tanto, hace llamado a todos los mastocitos una inmunoglobulina muy importante que vamos a ver es la IgE, ¿no? La IgE también recordando que puede estar elevada muy aparte del asma y otros procesos alérgicos y las parasitosis. Muy bien, ¿no? Y ahí estamos viendo entonces a todos estos que representan los mediadores. Si les tuvieran que decir manifestaciones clínicas clásicas del asma, ¿qué mencionarían ustedes? Disnea, muy bien. Tos. La apnea va con la disnea, no pueden entrar un cuadro de apnea, pero las características clásicas, ¿está muy bien? Disnea, tos, dolor torácico, por el esfuerzo puede existir, pero va por ahí, relacionada con tórax, y es justamente esta manifestación, una broncoconstricción. ¿Qué manifestación va a crear? Si los bronquios están bien contraídos, ¿qué voy a encontrar en el examen físico? Si los bronquios están disminuidos en número, hay mucho moco, también voy a encontrar eso, pero justamente por este mecanismo. Sibilancias, las sibilancias, ¿no? Entonces, todos estos mediadores, como ustedes están viendo, van a causar esa broncoconstricción, ¿sí? Mucha secreción, bronco muy pequeñito, va a tener una manifestación de sibilancias, va a tener la disnea que hemos mencionado y la tos, ¿sí? La tos. Entonces, vean que estos mediadores son muy importantes, ¿sí? Se parece un poquito a sepsis. ¿Recuerdan la sepsis que era? Era una respuesta exagerada, ¿sí? Y ahí justamente era de procesos infecciosos. Ahí es una respuesta exagerada solo a que a alérgenos, alguna sustancia, ¿sí? Entonces, de igual forma va a reactivarse todos estos elementos, van a causar la inflamación, ¿sí? Y con ello, la disminución de los bronquios. Ahora, ¿qué es lo que estamos reforzando aquí? Si nosotros encontramos inflamación, mucha secreción de moco y una hipersensibilidad del músculo liso, causa eso, ¿no? Una broncoconstricción. Los receptores visitantes de los bronquios, esa tos, reflejos vagales, neurotransmisores que hacen, van a hacer que se liberen muchos más posibles, ¿sí? Recuerden, las células proinflamatorias, inmunoglobulinas, y todo eso lleva a una broncoconstricción, ¿sí? Esta broncoconstricción que representa un aumento en la resistencia de las vías aéreas, las vías aéreas, ¿no? Y eso que va a originar a la larga una hipoxemia, poca concentración de oxígeno en sangre. Y esto que es lo que va a ocasionar más exacerbaciones, ¿sí? Su colega mencionaba, doctora, ¿puede ser agudo? Sí, en las exacerbaciones, en las crisis.
pero como concepto ustedes si tienen esa pregunta en algún examen, es una enfermedad crónica. Puede tener exacerbaciones que son agudas, sí, esas aparecen repentinamente, súbitamente, frente a un estímulo desencadenante, ¿no? Y en esas exacerbaciones el paciente está muy mal, chicos, muy mal, tanto así que, ¿qué es lo que acontece? Aumenta la ventilación, está hiperventilando, y esto se nos lleva a una hipercapnia. Y una hipercapnia en un desequilibrio ácido-básico, ¿qué tipo de alteración nos daría? Una hipercapnia. Una acidosis respiratoria. ¿Qué significa? Que si estos pacientes llegan al hospital en una emergencia, porque van a decir no puedo respirar hasta por siento muy mal, está en una crisis, seguramente estará con una acidosis respiratoria. ¿Cómo voy a saber si está en acidosis? ¿Cuál es la única forma de saber si es una acidosis respiratoria? Una gasometría, porque va a medir los gases arteriales, ¿no? Entonces, con ustedes ahí van a tener ese hallazgo y pueden decir que está en una acidosis respiratoria, ¿no? Ahora, quiero que observen justamente esta imagen, donde muestra también una triada clásica dentro de los hallazgos en el asma, y es que existe una hiperrespuesta bronquial exagerada, secreción, se inflama. Estas obstrucciones, ¿sí?, son justamente de las pequeñas vías y va a haber cambios en el parente. ¿Qué más? Esta es una obstrucción reversible. Siempre no. Normalmente es reversible. Puede transformarse en una obstrucción irreversible, sí. ¿Cuándo? Cuando ya hay un remodelado bronquial, ¿sí? Entonces, muchas veces les dicen, el asma no solamente te pones mal, después vas a estar mejor. Pero si esta persona tiene muchas crisis frecuentemente, no está siguiendo un buen tratamiento, o se expone mucho a ese alérgeno, que es la principal indicación de decir, identificamos qué es lo que desencadena esto, se aleja. Si no cumple con todo eso, el paciente entra en crisis frecuente, estos tres finalmente se van a transformar en esto, en una obstrucción irreversible. Y ahí puede existir la muerte, sí, porque va a entrar en una crisis donde ya los tratamientos no van a servir y el paciente va a entrar en esa acidosis respiratoria y va a tener una falla a nivel respiratorio, ¿no? Puede ser tanta la obstrucción que realmente esa hipoxemia puede quedarse en hipoxia, no llega a los tejidos, órganos centrales afectados y ahí acontece la muerte. Entonces, de los cuadros asmáticos puede llegar a empeorar, llegar a la muerte, sí. No es frecuente, pero en estos pacientes puede acontecer. Sí. En esos casos, y aunque la ministra no ayudaría a evitar En este caso, ¿qué pasa con los broncodilatadores? Funcionan, ¿sí? Pero la sustancia de extra todos estos efectos va a ser momentáneo y la perfusión no va a ser suficiente. No va a ser suficiente, ¿no? Entonces, por esos casos pueden llegar a fallecer. Ahora, si el aprendimiento es rápido, sí, lo podemos estabilizar y mejorar. Pero si llega después, ya no es ayuda. Entonces, ahí está la actividad clásica: disnea, las sibilancias y la tos, ¿no? Entonces, si les preguntan estas manifestaciones, las tres principales. Ahora, ¿qué otras manifestaciones más podemos tener? Y lo estaba mencionando hace un momento. Podemos tener la taquipnea, la taquicardia, cuando está en las exacerbaciones, ¿no? Cuando algo desencadenado súbitamente, va a empezar con una taquipnea y una taquicardia, ¿sí? Después también está alterado el pulso paradójico, ¿sí? Esto lo hemos visto en otra patología, el pulso paradójico. ¿Insuficiencia óptica? Taponamiento cardíaco. Habíamos dicho que la presión sistólica en la inspiración disminuía 10 milímetros de mercurio, ¿no? Por la presión que tenía. Y aquí porque justamente por esta insuflación que tiene. Les decía, en el asma, ¿qué es lo que está alterado? Puede inspirar bien o puede expirar bien. Inspira bien, puede expirar bien, no, atrapa, A de asma, de atrapa aire. Habíamos mencionado eso.
y generalmente estas personas se vuelven retenedoras y tienen un tórax más entonces no siempre es así, pero si nos preguntaran algún hallazgo, nosotros podemos mencionar eso, ¿no? Después que habíamos mencionado la hipoxemia, ¿no? La hipercapnia, que después se traduce en una citosis respiratoria, ¿sí? Diagnóstico. ¿Cómo puedo saber si esta persona tiene asma? Que hemos mencionado. El asma puede aparecer en cualquier edad de la vida. No es exclusivo en niños, no es exclusivo en adultos que empiecen en esos grupos etarios, ¿no? Entonces, si por primera vez tiene estas alteraciones, yo tengo que hacer un buen interrogatorio, tengo que hacer una buena exploración física, ¿no? Una de las manifestaciones que les puede confundir es la disnea. Si yo les preguntara en este momento, denme 5 patologías de las que hemos visto que cursen con disnea, me van a mencionar puras patologías cardíacas y también respiratorias, ¿sí? Entonces, solo disnea, falta de aire, falta de esa sensación, me puede confundir. Yo tengo que ir descartando cosas a través del interrogatorio y también a través de la exploración física, ¿no? Los resultados del laboratorio también son importantes. ¿Por qué? ¿Qué encontrarían ustedes en el hemograma? Sí, porque son de rutina. Broncos de Una persona asmática. Puede haber hipoxia, pero eso lo veríamos más en una gasometría, no en un hemograma así simple. Las IgE, si nosotros pedimos inmunoglobulinas, las IgE van a estar elevadas. ¿Y los leucocitos cómo estarán? Elevados. Algunos procesos inflamatorios elevan los leucocitos, ¿no? Entonces, yo voy a preguntar, ¿estará con fiebre? ¿Ha tenido fiebre estos días? No, mucho. Tomamos la temperatura está normal, o tal vez está elevada, ¿por qué? Por la disnea, por la taquipnea, la taquicardia. Recuerden, el sistema autónomo está acelerado en este momento. Ahora, no significa que esté una fiebre cruzando, no, entonces tengo que ir descartando eso, ¿sí? Y no inicialmente decir, leucocitosis, infección, pero no está con un cuadro de infección y no tiene tampoco un antecedente, ¿no? Ahora, los estudios de la función pulmonar, la espirometría. La espirometría, chicos, es un estudio que se hace, como dice, para valorar la función pulmonar, las capacidades, los volúmenes que les decía, ¿no? Ahora, vamos a hacer después un programa donde vamos a ver esta espirometría. Aquí, las pruebas de provocación con metacolina e histamina, ¿sí? O lo podemos exponer justamente a un factor no farmacológico, como ¿cuál? Aire frío. ¿Qué pasa con las personas con asma? Hay la presencia de aire frío y empiezan a toser y empiezan todo el cuadro, ¿no? ¿Qué pasaba con este aire frío? El aire frío ingresa a las vías respiratorias y esta persona que ha tenido tantos cuadros, ¿no? ¿Sí? Que no ha ido solucionando, destruyen a las células. ¿Qué es lo que hace? Expone a los nervios. Y así con el aire frío empieza una reactivación y empieza toda esa secuencia, ¿no? Entonces puedo provocar de esa forma. Me está dando varias opciones. Me ha dicho, puedes provocar de forma no farmacológica, aire frío, muy bien, o puedes administrar metacolina o histamina. Si yo les administro a usted que tiene asma, usted va a empezar a hacer una broncoconstricción, todo el cuadro. A usted le administro histamina o metacolina, no pasa nada con ella, porque ella no tiene esta reactividad. Entonces, ella está excluida de asma y voy con ella, ¿no? Yo estoy haciendo una prueba de provocación, ¿sí? Porque ella ya me ha contado su antecedente, doctora, cuando estoy cerca del polen, cerca de esto, pues estoy sospechando. Le hacen espirometría, sus capacidades están disminuidas y voy a hacer esta prueba de provocación, ¿sí? Ahora, existen nuevos aparatos que son medidores portátiles, ¿no? No se los utiliza mucho, en algunos casos sí, ¿no? Sobre todo en la fisioterapia, donde más llegan a utilizar y valorar los ejercicios de estas personas. Y así nosotros no los manejamos con los chicos, ¿no? Más donde nosotros nos vamos a ir va a ser aquí, en la espirometría, en las pruebas de provocación y saber cuál es ese agente que está causando todo este cuadro. Va a haber agentes que van a causar muchos cuadros, ¿no? Entonces, veamos, aquí,
yo tengo síntomas, ¿sí? Mi paciente tiene disnea, tiene tos, en la exploración encontrar sibilancias, yo estoy pensando en ser asma. Muy bien, ¿sí? Y le hacemos una espirometría. ¿Cómo están aquí las capacidades? Aquí la capacidad vital forzada disminuye. El volumen expiratorio forzado en un segundo muy disminuido. La relación entre estos disminuye. Cuando todo esto está disminuido, lo primero que están pensando, ¿o es un paciente con asma o tiene POC? En su antecedente nos ha dicho que no fuma cigarrillos, ¿sí? Ahora, algunos cuadros del POC que vamos a entrar el día de hoy también, no solamente son los cigarrillos, es el ambiente, los oficios, aquellos lugares donde son muy contaminados, ¿no? Entonces, yo estoy en la duda, ¿será un EPOC o será asma? ¿Sí? Y ahí le hago una prueba con un broncodilatador y ahí tenemos al salbutamol. Y se dilata, ¿sí? Los broncos. En ambos, en EPOC y en asma van a tener el mismo resultado. Y entonces, ¿cuál es cuál entonces? Y ahí es donde les decía, hacemos las pruebas de provocación. Si yo hago una prueba de provocación a una persona con EPOC, vamos a hablar de enfisema y de bronquitis, ¿sí? No va a causar síntomas, no causa. Pero si esto le administro a una persona asmática, va a haber broncoconstricción, va a haber síntomas y todo. Va a empezar otra vez a bajar todos estos parámetros. Entonces, ¿qué digo? Esta persona tiene asma y no tiene EPOC, ¿sí? Esa es la diferencia. Este flujograma yo puedo utilizarlo también para EPOC. Si hasta aquí me dice, es EPOC, pues asma. ¿Cómo voy a hacer el descarte? Haciendo las pruebas de provocación con histamina o metacolina. Incluso también se puede hacer con las pruebas de no farmacológicas que habíamos visto, una administración de aire frío, ¿sí? Pero es mucho mejor realizar esta prueba. Entonces, con eso tú ya sales, listo, no es EPOC, es asma, trátalo ahora como asma, ¿sí? Y tenemos un tratamiento. Este tratamiento lo estaría mencionando, no nos vamos a enfocar mucho más, nos vamos a la parte fisiopatológica y manifestaciones, pero aquí vean ustedes, ¿de qué depende el tratamiento? Depende de la sintomatología, ¿no? Si ustedes aquí ven los síntomas, miren, infrecuentes, menor a 2 veces por mes, síntomas de asma, uso de rescate se refiere a aquellas exacerbaciones y ahí tiene que utilizar sus inhaladores, un broncodilatador, ¿sí? Y algo característico también del asma es que la sintomatología, la tos, aparece por la noche, ¿no? Entonces, presenta síntomas durante el día o son nocturnos, ¿no? O si hay una presentación inicial en exacerbación con síntomas graves y está frecuentemente con cuadros agudos. Depende de todo eso. Y ahí ustedes empiezan a administrar qué cosa. Corticoides inhaladas, ahí tenemos la beclomethasona, los agonistas beta-2, ahí tenemos el formoterol o salmeterol. Aquí tenemos los agonistas muscarínicos de acción corta, que son los SAMA, y ahí tenemos un ejemplo que es el bromuro de hipratropio, ¿no? Entonces, con todos estos fármacos nosotros podríamos ir a tratar a estos pacientes, dependen mucho de la sintomatología, ¿no? Y algo interesante que dijeron en una clase antes era, doctora, yo tenía asma y ya no tengo más. ¿Qué ha pasado? ¿Me he curado? ¿Qué será? Está controlado, ¿sí? La palabra correcta es está controlado. Si realmente les han diagnosticado, les han hecho estas pruebas provocadoras en su momento, dieron una respuesta positiva, estaban con el diagnóstico de asma. Muy bien. Ya no hay más síntomas, doctora. ¿Qué significa? Que el asma está controlado. ¿Cómo puedo saber si el asma está controlado o no? Con un tiempo. En las últimas 4 semanas. ¿Qué parámetros? Esto es importante. Esto sí ustedes lo van a poner en práctica delante con sus pacientes, ¿no? Existe una limitación de las actividades. Doctor, yo corro, hay personas con asma que corren, hacen ejercicio, no tienen ningún problema. No hay limitación, ¿no? Si no hay ninguna limitación, está adecuado. Si hay limitación, se cansa, empieza todo el cuadro, necesita inhalador, podemos decir que está inadecuado. Otro parámetro,
Utiliza broncodilatadores de alivio, veamos. Si es menor a 2 veces por semana, está adecuado, ¿sí? Ahora no, utiliza más de 2 veces por semana, lo vamos a catalogar como inadecuado. El despertar nocturno que les decía, aquella tos, ¿no? Que doctor despertar con la tos, no despertó con tos, despertó con tos. En la mañana los síntomas, menos de 2 veces por semana, ¿sí? En este caso tiene más de 2 veces por semana. Ahora, ¿cómo voy a catalogar todo eso? Cuando digo que es un asma controlado, cuando todos son adecuados, todos, ¿sí? Y en aquellas personas, por ejemplo, seguramente nos van a decir, no he utilizado un broncodilatador, no he tenido manifestaciones. ¿Dónde estaría? Asma controlado. Ahora, parcialmente controlado, ¿cuándo? Hasta 2 inadecuados, ¿sí? Asma no controlada, cuando tiene más de 2 inadecuados, ¿no? Entonces yo tengo que ver si mi paciente realmente cumple esto o no en este tiempo, en las últimas 4 semanas, para poder catalogar, ¿sí? Y de ahí depende mucho su terapia. Un factor muy importante que no todos llegan a cumplir es exponerse a esa sustancia que desencadena el cuadro, ¿no? Alguna vez ustedes van a escuchar, pero doctor, yo trabajo aquí. ¿Qué quiere? Que renuncie a mi trabajo y no me exponga a esto, ¿no? Es difícil pedir a un paciente que realmente evite esos alérgenos, esas sustancias desencadenadas. Pero eso, lastimosamente, chicos, nos puede llevar a un asma no controlado, ¿no? No se preocupen. Y eso, chicos, ¿qué preguntas tienen sobre asma? ¿Qué preguntas creen que les voy a hacer sobre asma? Vamos por ahí. Porque cuando ustedes llevan un tema, se tienen que detectar. Es importante. Esto va por ahí, esto es importante, ¿no? Una característica. Ya, aquí su colega dice, una pregunta que yo les podría hacer es eso, la diferencia entre asma y EPOC, que ahorita vamos a ver EPOC. ¿Qué más? ¿Es correcto? Esa es una pregunta que se hace bastante. Las manifestaciones principales del asma, que hemos visto aquí que es una triada, ¿no? ¿Qué más? La fisiopatología, como esas células TGP2 que van a llamar a todos los mediadores para causar ¿qué? A ver, ¿cómo explicarían con 3 palabras clave la fisiopatología del asma? 3 palabras clave. Tal vez pueden estar compuestos, ¿no? Pero son 3 componentes que explican el asma. Inflamación, eso que está mencionando sería como causas. Inflamación, mucha secreción, moco y la broncoconstricción, ¿no? Eso es lo más importante. Y todos estos mediadores van a ir a hacer mucha secreción, broncoconstricción y procesos inflamatorios, ¿no? ¿Y cómo puedo diferenciar en el diagnóstico de asma y EPOC? Diagnóstico, doctor, estoy igual al asma y Es EPOC. porque el boque no, así es como no visto, así en la No hay broncoconstricción, hay broncoconstricción. Se parece a arte, vamos a ver ahorita. De prueba de estimulación. Muy bien, en la prueba de provocación. De provocación. ¿Qué va a pasar en la EPOC? No hay respuesta. Y en cambio en el asma Sí, va a haber una broncoconstricción. Y ahí yo digo, usted tiene asma, lo voy a tratar como asma, ¿no? Y voy a buscar el factor desencadenante, ¿sí? Veamos entonces ahora EPOC. ¿Qué saben sobre EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Cómo está compuesto? Tiene múltiples patologías, tiene 2. ¿Qué más? Recuerden que tanto el EPOC como el asma son enfermedades pulmonares obstructivas o restrictivas. Obstructivas. Asma, ¿y por qué? Porque hemos hablado de la broncoconstricción, chicos, el moco, la inflamación que no deja pasar una buena oxigenación en la ventilación, ¿sí? Entonces aquí, otra vez, ¿sí? La EPOC se define por la presencia de síntomas respiratorios persistentes
diferentes. Hay una limitación del flujo del aire que va a ser secundaria a anomalías de la vía respiratoria y ojo, alveolares que resultan en una exposición a partículas y gases nocivos. Pregunta, ¿el asma afectaba a los alveolos? No, porque el tema es asma bronquial, ¿verdad? ¿Afectaba a los alveolos? No. No es su característica. Si fuera un cuadro muy exacerbado, proinflamatorio, podría de repente, pero no es una característica. Más va hacia los bronquios. En cambio, aquí vamos a hablar de bronquios, los alveolos, oxigenación del cambio, capilares, cosa que no hemos hablado en asma. En asma nos hemos dedicado a los bronquios, esa hiperreactividad que tenía las manifestaciones, ¿no? Entonces, vean aquí que es una obstrucción crónica difusa de las vías aéreas y atención irreversible. El asma, generalmente, ¿cómo es? Irreversible. ¿Puede convertirse en irreversible? Sí. ¿Por qué? Por el remodelamiento. Muy bien, ¿no? Y aquí, chicos, miren, va a haber una destrucción progresiva, ¿sí? Esta destrucción progresiva es justamente un efecto del enfisema. Veamos un poquito más eso. Aquí ustedes están viendo, voy a volver a presentar en la otra imagen, una persona con bronquitis crónica y una persona con enfisema. No sé si semiología lleva fases, una fase más azulada o abocargada, o una fase rojiza, rosada, ¿no? Han debido seguramente ver, ¿sí? Entonces aquí, veamos. La EPOC es una enfermedad pulmonar crónica, ¿sí? Es una inflamación crónica, igual que asma, ¿sí? Pasa lo mismo, ¿no? Pero aquí hay una destrucción del parénquima, se destruyen los alveolos, chicos. Y en este caso, ¿de qué variante estamos hablando? Del enfisema. Entonces, cuando ustedes escuchen enfisema, tienen que pensar destrucción de los alveolos, del parénquima de sus alveolos, ¿listo? Y tenemos una fibrosis de las vías aéreas inferiores. En este caso, ¿de qué variante? Estamos hablando de la bronquitis crónica. Entonces, cuando ustedes hablan de EPOC, hablan de bronquitis crónica o enfisema. Y vamos a ver que no habían sido tan diferentes ni son tan separadas. Entonces, aquí, observen, aquí hay una obstrucción del pasaje de aire, ¿sí? Igualmente va a haber una disminución, hay una pérdida de la elasticidad pulmonar y hay una acumulación de CO2. Ustedes ya saben que desequilibrio va a llevar eso, ¿no? A una acidosis respiratoria. Muy bien. Entonces, fácil va a ser como frecuente encontrar esa acidosis respiratoria. Miren, esa imagen de por vida la van a recordar ustedes, porque las van a ver en otras materias, las van a ver en sus redes sociales, ¿no? Y ahí tenemos la bronquitis crónica y el enfisema, ¿sí? Estén seguros que en alguna evaluación escrita, tareas o teóricos, va a haber esa pregunta de ¿qué diferencias hay entre una bronquitis crónica y el enfisema? Es lo más seguro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en la bronquitis crónica? Hay una tos productiva, paciente que tose y tose. ¿Cuánto? Durante 3 meses al año, por lo menos en 2 años seguidos, ¿sí? Aquí, durante 3 meses, una persona que tose mucho, ya tiene un denominativo, ¿no? ¿Cómo se lo llama una persona que tose tanto tiempo? Más de 2 semanas, digamos. ¿Y qué piensan cuando alguien les dice? Tose más de 15 días, tuberculosis, ¿no? Muy bien, ahí lo llamamos seno sintomático respiratorio, chicos, ¿sí? Atención, doctor, entonces esto no podría ser una tuberculosis, no, vamos a ver por qué. ¿Qué más? Y se los he remarcado aquí, la disnea, ¿sí? ¿Qué pasa aquí con la bronquitis crónica? Es muy parecida al asma, hay una broncoconstricción, ¿no? Justamente de los bronquios, y puede llegar incluso, chicos, a los bronquiolos. Esto va más allá del asma, ¿no? ¿Qué pasa con la mucosa? Se engrosa y empieza a aparecer mucha secreción. ¿Y qué se acompaña esto? Tos productiva. ¿Cómo era la tos en el asma?
Solo hemos dicho todos cómo debería ser. Hacemos su análisis. Sin expresión, ¿no? No está Sin claro. una secreción. Generalmente la tos es seca. ¿Sí? Generalmente. Esta no, esta es más productiva. Y atención, ahí estamos hablando de un nivel más bajo que son los bronquiolos. Los bronquiolos que están obstruidos. ¿Sí? Entonces, chicos, todo parece que fuera como un asma, solo que aquí ustedes en el antecedente. ¿Usted alguna vez empeora cuando está en contacto de alguna sustancia específica? No, pues todo el tiempo así. ¿Alguna vez se ha enfermado algo de los pulmones? Ahí les puedo contar. Doctor, yo hace tiempo, hace 2 años tenía neumonía, estaba complicado, pero me trataron. Puede ser una consecuencia de una neumonía, ¿no? Estos pacientes ya empiezan a desarrollar. Recuerden que en la neumonía, ¿qué acontece? Hay una infección en los pulmones, en los alveolos, pero todo esto llega a avanzar, causa mucha inflamación, si no está dado a tiempo, puede dejar secuelas, ¿no? Entonces, estos pacientes pueden ser, estos pacientes, complicaciones de las neumonías, ¿no? Ahora, veamos el enfisema. En el enfisema nos habla de destrucción. ¿Qué se va a destruir aquí? Los alveolos, el parénquima, ¿sí? Los alveolos son como pequeños sacos. Si yo destruyo una pared de estos 2 sacos, ¿qué voy a formar? Como si fuera un alveolo más gigante. Pero le he quitado, ¿qué cosa? Superficie. Esa superficie es importante porque por ahí se realiza el intercambio gaseoso, ¿no? Es como si les dijera, chicos, si nosotros extendemos toda la superficie de los alveolos, tendríamos toda esta superficie. Y les digo que he ido moviendo las paredes y la superficie se reduce. Por lo tanto, lo va a ver como el intercambio gaseoso. Entonces, palabra clave, destrucción de la pared. ¿Sí? ¿Qué más existe? Fibrosis. ¿Recuerdan que el tejido pulmonar es elástico? Va a ser fibroso. Por más que tú estés con tu estructura, si es fibroso, podrá pasar del oxígeno, capilas, no, es como que no tuvieras alveolos. ¿Sí? Estas fibrosis son resultado de la destrucción de la pared, resultado de la agresión hacia los alveolos. Aquí el primer factor que existe es el tabaco, chicos. ¿Sí? Si hablamos de causas, un gran porcentaje es el tabaco, cigarrillo. Si yo quitara todo esto, chicos, no tendríamos el porcentaje exagerado que hay de pacientes con enfisema, de verdad. Solo por un mal vicio, ¿no? ¿Qué más? Esta obstrucción es irreversible y aquí puede existir este cuadro sin hipersecreción. Aquí hay hipersecreción. Aquí puede existir también un cuadro sin una tos productiva, puede ser una tos seca. Entonces, estos pequeños datos pueden hacerlos diferenciar una bronquitis de un enfisema, ¿sí? Ahí se lo ha conocido al congestivo azulado, y aquí se lo ha conocido como el soplador rosado, las fases cianóticas, abocadadas, ¿no? O aquellas fases que son más rosadas, ¿sí? Veamos un poco más la fisiopatología y ahí vamos a encajar todos estos datos que estamos mencionando. Vean ese porcentaje alto, 90%. Si quitáramos ese vicio, chicos, ¿cuántos pacientes nomás tendríamos, verdad? Y ahí prevalecerían otras causas que vamos a ver aquí. Pero miren, 90%, ¿no? Es como que se están automatando. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Otro, les decía, la contaminación de los espacios abiertos. Ahora, aquí tenemos una proteína que es la alfa-1 antitripsina. ¿Qué dice? Deficiencia. ¿Qué significa? Que todos tenemos eso. Nos protege. Pero hay personas que genéticamente no tienen esta proteína. Entonces, ausencia, deficiencia, y va a ser peligroso porque esta es una proteína de protección, que la vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, vean, esto es importante. El riesgo de esta EPOC está relacionado con la carga total de partículas inhaladas en toda su vida. ¿Sí? Si nosotros hacemos una comparación entre bronquitis y enfisema, quien tiene un cuadro crónico es el enfisema. A más partículas, Y ahí les cuento siempre el mismo ejemplo. Tenemos los 2 pacientes clásicos. Yo fumo toda mi vida, no tengo nada.
Él fuma 2 años, ya tiene cáncer, ya tiene poco, ¿no? Existe eso, chicos, en la sociedad. Siempre van a escuchar a alguien de forma incorrecta, lamentable, decir, no, no se va a hacer nada, ¿no? Cuando realmente está equivocado. Tenían factores diferentes, vamos a ver eso, está relacionado ahí esta deficiencia de alfa-1 antitripsina. Veamos aquí. Vamos primero con la bronquitis. En la bronquitis, ¿habrá destrucción de las paredes alveolares? ¿Será su característica? No. Esa es de la enfisema. La bronquitis hemos dicho que se parece mucho al asma, solo que no hay un factor desencadenante como en el asma. Aquí no, aquí ya está presente, aparece, remite, está todo el tiempo con tos, ¿sí? Puede ser una neumonía mal curada que ha dejado complicaciones. Entonces, vemos inflamación de la vía aérea, igual que el asma, hipertrofia de las glándulas mucosas, igual que el asma, un aumento de la secreción mucosa, igual que el asma, y una obstrucción de las vías respiratorias. ¿Qué significa? ¿Podríamos encontrar en ellos también sibilancias? Sí, podríamos encontrar. ¿Sí? Aquí, ¿qué le falta? A diferencia del asma, le debería faltar para hacer asma, existe un factor desencadenante. ¿Sí? Aquí no hay factor desencadenante. Así está con tos, cuesta 3 meses, chicos, sobrevivir. No le altera el estilo de vida. Es una tos, pero ahí voy. Miren que se ha adecuado a su tos, ¿no? A diferencia de otras toses que tienen un origen infeccioso, que se ponen mal y pues ya van al hospital, ¿sí? En cambio, el enfisema, una pregunta que también puede estar bien segura de que van a tener es relación a la fisiopatología. Veamos un poco. Aquí nosotros tenemos una exposición a oxidantes, agresiones. Humos de cigarrillo, bueno, no fumamos, qué bueno. Oxidantes endógenos, ya, nuestros propios desechos del metabolismo. O tal vez exposición a contaminantes ambientales por un oficio, ¿no? Las personas que trabajan en estas fábricas, que no fuman, pero están ahí, van a tener agresión pulmonar. Pero atención, tenemos nuestras defensas, ¿sí? ¿Quiénes son estos? Son los antioxidantes. Ustedes han debido escuchar tanto de los antioxidantes que en esta época está de moda. Suplementos, tómate esto, es un antioxidante para que no envejezcas, para que todos estos desechos no destruyan tus células, para que esto y lo otro, sí, ¿no? Entonces siempre nos mencionan esa palabra antioxidante como que es una defensa. Aquí lo estamos enfocando a la parte pulmonar, un antioxidante a nivel general. Entonces, ¿quiénes son nuestras defensas? Vean, las antielastasas, antiproteasa alfa-1 o alfa-1 antitripsina. ¿Sí? Tiene abreviaciones en su libro, si no me equivoco, está así, AAT, que es lo mismo, alfa-1 antitripsina. ¿Sí? O antiproteasa alfa-1. Tengan cuidado con los nombres, que los libros les cambian un ratito y todo eso, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos otras proteínas que son macroglobulinas alfa-2, tenemos inhibidor de la mucosa bronquial. Todos estos actúan aquí justamente contra ellos. Porque estos oxidantes, vean, van a dañar qué cosa? Las fibras, donde hay elastina, elasticidad. Los alveolos se expanden, se contraen ahí, inhalar, exhalar. Colágeno, que es una proteína igualmente, ¿no? Y ahí, justamente, ¿qué va a acontecer? Todos estos llegan a inhibir a esto, a las metaloproteínas de matriz o a las elastasas. Y son enzimas, ¿sí?, producidas por macrófagos y los neutrófilos. ¿Pero por qué está produciendo todo esto? Para justamente quitar todos estos oxidantes. Entonces, al hacer una cierta protección, va lesionando. Entonces, si tú le quitas el humo y todas esas causas, ¿sí?, que no tendrías daño a las elastinas ni al colágeno y tus alveolos estarían normal, pero no acontece eso. Y uno que les decía de parte genética, que está remarcado aquí en negrita, es la deficiencia del alfa-1 antitripsina. Y ahí va el caso que hemos puesto. Esta persona decía que fuma 20 años, no tiene cáncer, no tiene COVID, yo he ido al hospital, estoy bien, ¿no? Y esta persona de 2 años que empezó a fumar ya está con cáncer. Bueno, vamos a poner cáncer ahora, vamos a poner enfisema. ¿Por
¿por qué de aquí, de este paciente, 2 años ya tiene problemas pulmonares, este paciente 20 años no tiene nada? Averiguamos un poquito más la parte genética. Esta persona no tenía alfa-1 antitrypsin. ¿Sí? No tenía. Sí. Ay, Rani. Si no lo quieres, dámelo, pues. Eso sí. Eres una Muy bien, chicos, vamos que si no vamos a retrasar. Entonces, estas dos personas, paciente con enfisema, 2 años desde que ha fumado, este paciente de 20 años fumando no tiene enfisema, no tiene cáncer, ¿sí? ¿Qué de diferente tienen estas personas? Que este de aquí hemos investigado y había tenido una deficiencia de la alfa-1 antitrypsin. ¿Qué significa? Que sus defensas eran menores a diferencia de él. Él tenía buenas defensas, entonces ahora le ha funcionado y no tiene esta enfermedad. En cambio, en el otro no ha sido suficiente sus otras defensas y ahora se ha desarrollado el enfisema. Poco a poco, miren, ha ido justamente destruyendo las paredes, ¿sí? A medida que destruyen las paredes, también se van acumulando CO2, chicos, ¿sí? Ese CO2 que debería salir y entrar oxígeno en su intercambio, ¿qué acontece? No hay superficie. Están como que esperando, no puedo pasar por aquí que está fibrosado. Entonces va a empezar a acumular CO2. Otra situación. Recuerdan que el cigarrillo, todos estos elementos, en los vasos sanguíneos, ¿qué causan? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? Vasoconstricción, ¿sí? Entonces, miren, esa vasoconstricción, chicos, está en todas las partes del cuerpo. Por eso es que las personas que les decía que fuman también tienen disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque para que exista la erección necesitamos dilatación, ¿no? Entonces hay un paciente que viene con todo ese cuadro, doctor, tengo estos problemas, no estoy respirando bien, toda la parte, chicos, ¿no? Entonces vean cuán importante es conocer los efectos del cigarrillo. Y va a venir una persona y les va a decir, no, no pasa nada, yo estoy todo bien, no tengo enfermedades pulmonares, nada. Fumo 20 años y ahí, ¿qué será la diferencia? Las defensas de cada uno, ¿no? Entonces no todos los pacientes son iguales. Entonces vamos a la parte de los capilares. Los capilares están contraídos. ¿Será que al estar contraídos va a dejar pasar esos elementos, los gases? No. Otra vez estamos reteniendo CO2 y no está ingresando la oxigenación. Vamos a entrar en una acidosis respiratoria, ¿no? Entonces vean cuán importante justamente son estos elementos en un paciente con enfisema. Muy diferente a la bronquitis, ¿verdad? En la bronquitis hemos hablado de que falta esta proteína que es la alfa-1 antitrypsina, ¿no? Era más un cuadro como complicación, ¿sí? Y aquí además estamos hablando de la palabra clave que son destrucción del parénquima pulmonar, ¿no? Perdemos el lecho alveolar, ¿sí? Estos capilares también pueden llegar a destruirse. ¿Por qué? ¿Qué más hace el tabaco en los vasos? Los vuelve escleróticos, paredes rígidas. Entonces, chicos, poco a poco está empeorando el paciente. Y también se van perdiendo las estructuras de soporte del pulmón. ¿Ustedes creen que cuando estos alveolos están fibrosados habrá una solución? ¿Será que va a haber un fármaco que le va a curar? No, no va a haber nada. Le tendrás que dar un tanque de oxígeno de por vida y bueno, que viva lo que va a poder vivir. No vamos a hablar un poquito más sobre eso. Entonces, veamos las manifestaciones. A ver, ¿se diferenciarán? No. Quiero que tengan en cuenta algo. Antiguamente se tomaba muy diferente. A bronquitis crónica es una cosa y enfisema es otra cosa. Son dos temas diferentes, separados. Y en la actualidad, chicos, lo que se ha visto, que de una bronquitis puede evolucionar a un enfisema. Sí puede. No es que están así totalmente separados, pueden estar juntos.
Y lo mismo, un enfisema puede complicarse con una bronquitis y están los dos ahí, sin necesidad de estar aislados. Entonces sí pueden estar juntos, ¿sí? Veamos aquí. Bronquitis crónica, ¿qué característica hemos dicho? Tos con producción de esputo, ¿sí? Sibilancias, también puede existir roncus, ¿no? Taquicardia, puede tener también hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Por la hipoxemia. No hay un buen intercambio igualmente por toda este bronquiolo que estaba obstruido, entonces no hay una buena ventilación y tampoco una buena oxigenación. ¿Qué más? Aumenta la presión venosa yugular, ¿sí? Y aquí puede haber un cierre prominente de la válvula pulmonar, ¿sí? Todo esto está asociado justamente a una bronquitis. En el enfisema, veamos, la característica es que tenía una disnea progresiva, ¿sí? ¿Cómo están los ruidos respiratorios? Disminuidos. Porque ustedes van a escuchar, no, murmullo vesicular, conservado, y ustedes están ahí como que, no escucho bien, están muy disminuidos. Porque no hay intercambio, chicos, ¿sí? Entonces, toda esa oxigenación que acontece, no acontece ahí, tejido fibrosado, paredes resignadas, entonces disminuyen los ruidos respiratorios. Otra vez pueden presentar taquicardia, también pueden tener hipertensión pulmonar, ¿no? Como complicación. Igualmente pueden tener un cierre prominente de la válvula pulmonar. Ahora, vamos un poquito más a sus diferencias. En la radiografía, en asma, si ustedes han visto, no hemos hablado nada de radiografías. Ahora, si un paciente asmático viene en crisis asmática, estoy sospechando, no descarta otras patologías. Como primera instancia, si es una patología respiratoria, seguramente ustedes que van a pedir radiografía de tórax para excluir otras enfermedades, ¿no? Porque no es una indicación para diagnosticar asma, no. En este caso estamos en una situación de emergencia y estoy pensando que mi paciente está viviendo la emergencia. Es muy diferente que estuvieran en consulta externa, que el paciente viene tranquilo, doctor, tengo estas molestias, ya, vamos a pedir una radiografía, vamos a pedir una espirometría y todo eso, pero va con calma. En el otro no, el paciente está grave, ¿qué será? ¿Un algo cardíaco, un infarto, todo esto? Ya, radiografía, seguramente un electro también para descartar algún infarto, tal vez una pericarditis, ¿no? Y ahí, ¿qué más vamos a encontrar? En la radiografía, en el caso de la bronquitis y del enfisema, vamos a encontrar una hiperinflación. ¿Cuál es el problema? Que retienen oxígeno, ¿sí? Es igual que las retienen oxígeno, entonces en las radiografías que veríamos una hiperinflación, ¿no? Y ahí justamente en la bronquitis van a estar justamente las líneas de vías del tranvía que se refieren a las costillas más horizontalizadas, están más horizontales, ¿sí? Va a haber un aumento del tamaño cardíaco, ¿sí? Pueden encontrar también, y puede estar también asociado a una hipertensión pulmonar, como hemos visto antes. Aquí, en el enfisema, aquí va a ser los hemidiafragmas aplanados, ¿sí? Es más característico a diferencia de la bronquitis. Ahora, aquí hay una palabra clave en la radiografía que son las bulas, o bullas también, ¿no? Bulas o bullas. Ay, ¿qué son estas bullas? Son esas burbujas de aire. Cuando teníamos alveolos, ahí estaban, ¿no? Si lo destruyó la pared, esto es como que fuera una burbuja más grande. Cualquiera diría está más grande y realmente no es así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Destrucción de la pared. Esas son las bullas. ¿Sí? Esas bullas, ¿dónde están? Están presentes en el enfisema, ¿sí? ¿Qué más? Igualmente vamos a encontrar hipertensión pulmonar por toda la resistencia de estos capilares y todo ello. Y ahora nos vamos a la espirometría, que es una prueba de funcionalidad pulmonar, ¿no? Aquí, ¿cómo está el volumen expiratorio forzado en un segundo? La capacidad vital forzada están disminuidas, ¿sí? Ahora, aquí, el volumen residual y la capacidad residual funcional están elevados. ¿Por qué? Porque están atrapando
oxígeno, ¿sí? Aire, entonces tienen mayor capacidad. Ahora, esta es la diferencia aquí, vean. Esta es una capacidad de difusión del monóxido de carbono. ¿Qué saben sobre el monóxido de carbono? ¿Es bueno, malo? Es malo y grandes concentraciones. Y a nosotros nos sirve para distinguir algo, ¿sí? Aquí en la bronquitis, pregunta, ¿el problema son los alveolos, sí o no? Los alveolos, paredes alveolares. No, no es. Entonces, si los alveolos no están afectados, están normales, le hago esta prueba, donde el monóxido tiene que pasar el alveolo y está normal. Sí. En cambio aquí, ¿qué pasaba con la pared? Estaba fibrosada, destruida, y por donde iba a pasar fibrosada, no pasa. Y aquí el monóxido debería pasar por una pared normal, como está fibrosada, no pasa. Entonces aquí esta difusión del monóxido está disminuida. Solo por algunos alveolos que están normales está pasando, pero por los fibrosados no. Entonces, ¿qué me dice eso? Esa prueba me distingue entre una bronquitis y un enfisema. ¿Por qué? Porque indirectamente me ha dicho que aquí los alveolos están destruidos, están lesionados, ¿sí? Las paredes. Ahora, en la gasometría que hemos mencionado, va a estar con hipoxemia y va a estar con una hipercapnia. Y esta hipercapnia nos va a llevar a una acidosis respiratoria. Lo mismo aquí, ¿no? Y su compensación seguramente como una alcalosis metabólica. Pregunta, ¿por qué encontraríamos en ambos casos una policitemia? ¿Por qué encontraríamos? Para compensar. Ya, para compensar es como de, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay oxígeno? No hay transportadores, no hay hemoglobina, no hay eritrocitos, más eritrocitos. Pues el problema no es ese, el problema ¿cuál es? Que el oxígeno no está pasando, ¿no? Por la barrera alveolo-capilar. Entonces va a crear justamente una policitemia. En ambos casos encontramos eso. Entonces vean que, chicos, no hay muchas diferencias, solo son ciertos parámetros, ¿no? Y ahí está justamente la pregunta que les voy a realizar en alguna evaluación. Es, ¿qué diferencias usted puede mencionar entre asma y EPOC? Sabiendo que EPOC aquí lo estamos considerando con bronquitis y con enfisema, ¿sí? Primero, la edad de inicio. En el asma hemos visto cualquier edad, infancia, adultos. EPOC generalmente es después de los 40 años. Sería muy raro, pero no imposible, que una persona de 20, 17 años esté con EPOC. Difícil, ¿no? Pero sabes que la medicina a veces puede sorprendernos. Pero después de los 40 generalmente hace su aparición EPOC. Y ojo, como es progresiva va a tardar en manifestarse, ¿sí? Tabaquismo. En asma es indiferente porque hay una sustancia que lo va a desencadenar. En cambio, en la EPOC prácticamente casi siempre, exceptuando un poco donde en la bronquitis, ¿no? Hemos dicho que la bronquitis generalmente puede ser una consecuencia de una infección pulmonar como las neumonías. Otra, enfermedades asociadas, y eso, chicos, en la parte clínica ayuda bastante. La persona asmática generalmente tiene además otros cuadros alérgicos, tiene rinitis, conjuntivitis, dermatitis, llamen, no sugiere, quizás. En cambio, en el EPOC no existe eso, ¿sí? No existe. ¿Tiene alguna alergia? No, doctor, no tengo nada, ninguna alergia. ¿O alguna reacción? No. Entonces es ninguno. Antecedentes familiares, ¿dónde es frecuente? En el asma. En el EPOC no. Varían los síntomas en el asma bastante. En la parte del EPOC no. Ahora aquí, veamos esto. La reversibilidad de la obstrucción. Cuando nosotros revertimos la obstrucción en el asma, realmente es muy significativo. Porque uno, voy a disminuir el moco, voy a disminuir esa broncoconstricción y voy a disminuir la inflamación y todo esto se reanuda. Entonces es significativo. Aquí, EPOC, ¿qué creen que tengo que hacer? Si fuera una bronquitis, doctor, un broncodilatador, sí, igual la parte del moco, todo eso. Y si
fuera un enfisema? Suplementación de oxígeno, ¿no? Modo, solamente oxígeno, exactamente, ¿no? Y eso, denle más oxígeno, chicos, póngale a full aquí 10 litros, lo podemos matar, ¿no? Podemos matar. Entonces vean cómo ahí la reversibilidad, dice aquí, habitualmente no es significativa, y eso se está enfocando más en el enfisema, ¿sí? Ahora, respuesta a glucocorticoides. Los corticoides inhalatorios que hemos dicho en el asma, ¿sí? Realmente son muy significativos. Aquí no, ¿qué es lo que voy a utilizar aquí más? Broncodilatadores, más que corticoides. Porque aquí el programa es igualmente la broncoconstricción. Entonces, los glucocorticoides van a tener una buena respuesta en el asma más que en el EPOC. Puede ser variable. ¿Cuándo? Cuando tú pienses que es una bronquitis. Si tú piensas en un paciente enfisematoso, poco o nada va a tener efecto, ¿no? Y aquí tenemos ese tratamiento. Miren, aquí varía. El enfisema, chicos, un paciente que tiene destrucción de los alveolos, ¿sí? ¿Podrá entrar en una crisis? Sí. Igual que en el asma, puede tener una crisis enfisematosa. ¿Qué significa? Que su cuadro se puede agravar de forma súbita, de forma aguda, ¿sí? ¿Qué acontece en ese caso? Si destruye rápido los alveolos, no. Acompaña una broncoconstricción. ¿Qué es lo que se podría estar sumando? Una bronquitis, ¿sí? Ya no es los alveolos, aunque los alveolos sí se han destruido. Y ahí se está sumando, se aumenta una broncoconstricción, mucha secreción, y ahí es donde este tratamiento sirve para una bronquitis y para un enfisema, ¿sí? Reagudizado, la crisis enfisematosa. Y ahí otra vez tenemos a estos, ¿no? Igual que en el asma, al bromuro difratropio como antagonista de acción corta. Tenemos también el salbutamol, la tebutalina como broncodilatadores, ¿no? Igualmente aquí como el formoterol, que van a ayudar a esos chicos solamente a dilatar. Y aquí un apartado especial que debería existir para el enfisema, debería decir oxígeno suplementario, nada más, ¿sí? Ahora, un tratamiento definitivo que tal vez podría existir, ¿cuál sería? Porque ahorita en un enfisematoso hemos dicho solamente oxígeno. Si estuviéramos en un país más desarrollado y todo eso, un trasplante, ¿no? Que ahora hay trasplantes pulmonares, ¿sí? Entonces aquí en Bolivia, chicos, yo creo que es difícil, ¿no? Pero es posible. Ese sería un tratamiento definitivo. Pero mientras, chicos, solamente sería el oxígeno suplementario en los pacientes enfisematosos. Y aquí tienen la diferenciación entre POC y enfisema, o mejor dicho, bronquitis y enfisema, ¿sí? Les dejo con esto y nos tomamos 5 minutitos. ¿Listo? 5 minutitos de receso y continuamos. 4, ¿no? Entonces, para que ya estén estudiando, aseguren para el segundo parcial, estén tranquilos. Muy bien. Chicos, el segundo parcial que va a entrar, para que si ustedes ya vayan estudiando primero, va a entrar de hipertensión, solo la fisiopatología. Solo fisiopatología, ¿sí? De shock va a entrar shock, ¿no? De respiratorio va a entrar asma, EPOC, fibrosis, edema pulmonar y tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Es decir, que tenemos como 5 temas de respiratorio, uno de cardio que es shock y hipertensión solamente la fisiopatología, las resistencias, sistema renina, todo eso, ¿listo? Para no sobrecargarlos. Y atención, el final, porque después el examen, justo estaba hablando con la doctora, el examen práctico, digo, el examen teórico final es el 22 de noviembre. Saltamos 24 de octubre, ustedes saben que ya pasan los exámenes, sus otras materias y llegamos a los finales, ¿no? Entonces, para el final, chicos, es todo endocrino.
Entonces yo les digo, aseguren con respiratorio. Y a mí preguntado, doctora, ¿qué me entra más? ¿Es bien específico del libro? ¿Es más la teórica? Atención, tomen en cuenta la teórica. 2, los trabajos. ¿Han visto las preguntitas? ¿Verdad? Comparaciones. Hay unas más específicas. ¿Sí? Igual, pueden entrar esas preguntas. Después, el tratamiento. Ustedes saben que no nos enfocamos. Es difícil que tenga una pregunta muy específica en tratamiento, sobre todo en respiratorio, ¿no? De shock, puede estar relacionado. ¿De qué depende el tratamiento de shock? Por ejemplo. Del tipo de Del tipo de shock, muy bien. No es lo mismo un shock séptico que un shock hipovolémico. ¿Sí? En el hipovolémico, ¿qué me voy a concentrar? Aumento de la volemia. El doctor está perdiendo sangre, ya sea de forma realmente sangre externa o en líquidos, vómitos, diarrea, entonces empiezo a poner volumen. Y en el shock séptico, donde hay una vasodilatación, disminución de las resistencias, es mejorar las resistencias, y ahí venía la volemia, ¿no? Dependía, podemos dar líquidos o no, dependerá. Pero lo primero que tenemos que estabilizar eran las resistencias, chicos. Y otro, si es séptico, sepsis, ¿qué tratamiento le darían? Antibióticos. Y en el hipovolémico les diría, un tratamiento que debe estar es la parte antibiótica. Hipovolémico, no, falso, ¿no? Ahora, de que se puede acompañar, claro, pero no es exclusivo como en el séptico. En el séptico ya tienes que empezar antibióticos, ¿sí? Muy bien, este tema de aquí es cortito, chicos. Fibrosis, muy parecido al POC, un destino triste también que vamos a ver en su tratamiento, ¿no? Atención, fibrosis pulmonar idiopática. ¿Quién tiene por idiopático? Desconocido. Vamos a ver si es tan real eso. Ay. No está bien. Entonces vean ahí, tenemos qué cosa, el parénquima alveolar, otra vez, hay destrucción, ¿no? Vamos a ver eso, ¿sí? Y se va a relacionar bastante con el POC, ¿sí? Entonces, ¿qué es la fibrosis pulmonar? La fibrosis pulmonar se define como una neumonía intersticial, fibros, antes es la palabra, por eso es fibrosis, ¿no? Y aquí tenemos justamente su nombre de causa desconocida que afecta generalmente a adultos mayores, de niños, chicos, muy raro, existe realmente, ¿no? De 50 años que está asociado a un patrón radiológico. Vamos a ver un poquito sobre una tomografía, panal de abejas y todo eso. O también puede ser histológico y tiene la característica de ser una neumonía intersticial. Vamos a hablar ahora de parénquima alveolar, ¿no? La edad, hemos dicho, arriba de los 50, 60, 70 años, es más frecuente en los varones. Y miren, 4.6 de 100.000 habitantes puede tener esta fibrosis. O sea, que no es tan poquita tampoco. Sí es poco en estos números, pero su presencia es terrible cuando aparece. Ahora, etiología, y aquí les voy a confundir. Aquí existe una destrucción, una fibrosis de los alveolos, todos están pensando en enfisema. Y además tiene antecedentes de exposición al tabaco, exposiciones ambientales, enfisema. Pero en su diagnóstico ahora tiene que estar una fibrosis pulmonar idiopática. ¿Sí? Ya no solamente enfisema, destrucción de alveolos. ¿Qué más? Las exposiciones ocupacionales, aquellas personas que trabajan crónicamente con acero, plomo, el polvo de madera. Ya vamos a ver por qué polvo de madera, acero, ¿no? Y algunas infecciones virales crónicas, como el herpes virus, vean eso. Herpes virus, hemos hablado algo así en el enfisema, ¿no? Ahora estamos mencionando otras etiologías, pero a nivel del tejido alveolar, que va a estar fibroso. Ahora, aquí, en esta fibrosis, también tiene la parte genética, ¿no? Aquí hay ciertos genes, miren, que van a tener también un efecto sobre la proteína C del surfactante. ¿Cuál es la función de la sustancia tensoactiva, también llamada surfactante? Evita que se colapsen los alveolos. Muy bien, entonces esto le da, como dice su nombre, una parte tensa, ¿sí? Sustancia tensoactiva o surfactante. Cuando no hay esta sustancia o es destruida por esas partículas que ustedes han visto en
estas pierden su función. ¿Y qué puede pasar con los alveolos? Pueden colapsar, pueden destruirse, pueden fibrosarse, ¿sí? Ahora, esta fibrosis puede estar asociada a enfisema. Vean eso. Si estaba pensando hace un momento, puede ser enfisema, puede ser una fibrosis, ahora tengo que pensar que pueden estar juntas, asociado a enfisema. Y otro, chicos, dice que no le dan mucha importancia. Nosotros de forma fisiopatológica lo vamos a explicar. ¿Por qué esta enfermedad puede estar asociado al reflujo gastroesofágico? Reflujo. Porque yo puedo aspirar eso. La parte digestiva está tan cerca de la respiratoria que si constantemente una persona sufre de reflujo, puede microaspirar. Y esa microaspiración puede comportarse como esa sustancia de acero, polvo de madera, e ir lesionando, ¿sí? Entonces tienen justamente su fundamento. Y de igual forma, la obesidad y la diabetes mellitus también están muy relacionados como factores de riesgo o etiología en esta fibrosis. Entonces, vean, si ustedes tuvieran un caso, por ejemplo, de una persona que sufre, que tiene diabetes, que tiene obesidad, y presenta reflujo constante, recuerden, el reflujo puede causar tos, ¿sí? Ese reflujo que existe puede causar tos, y no es una tos durante todo el día, puede ser después de comer. Después de comer empieza a presentar. ¿Qué relación tiene eso? Puede ser que tenga reflujo y puede ser que esté haciendo microaspiraciones. Y esas microaspiraciones van a querer ser eliminadas a través de la tos, ¿no? Que es una respuesta cuando hay algo que está invadiendo en nosotros. Entonces es importante también este antecedente, ¿no? Recuerden, ese antecedente pueden tener por ahí un caso clínico. Ahora, la fisiopatología, ¿a qué se refiere? Veamos aquí. Hemos visto que pueden existir partículas de acero, polvo de madera, estas microaspiraciones. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a empezar a causar una lesión epitelial, lesión. Ahora ya no es solamente tabaco, ¿no? O falta de esta alfa-1 antiglicerina, no. Ahora nos dice, hay una sustancia que está entrando a este tejido y la va a lesionar de forma crónica. Por eso la edad de aparición, ¿qué edad hemos dicho? 60, 70 años, ¿no? Entonces ha vivido con una ocupación, trabajo, seguramente crónico, y va a empezar a lesionar estas estructuras, ¿no? Entonces, ¿qué acontece? Una vez que existen estas lesiones, va a causar la liberación de todos esos factores proinflamatorios que hemos visto, interleuquinas, factores de crecimiento tisular, ¿no? En diferentes formas. Aquí tenemos la beta 1, que es una forma de esos factores de crecimiento. ¿Qué van a hacer todos estos? Miren, van a causar que exista una reducción de la telomerasa. La telomerasa, telómero, ¿a qué les hace recuerda telómero? Los cromosomas, varios finales, y no sé si alguna vez hemos hablado con ustedes, los telómeros están relacionados con la síntesis de nuevas células. ¿Ustedes quisieran telómeros largos o cortitos? Largos, doctora. Si estuvieran cortitos envejeceríamos rápido, ¿sí? Entonces, aquí tiene también un efecto. Existe una enzima que son las telomerasas. Y estas telomerasas empiezan a disminuir, ¿sí? Y como empiezan a disminuir, van a generar que los telómeros se vayan acortando. Entonces, las células se mueren más rápido, envejecimiento a nivel pulmonar, y eso causa más lesión, más liberación de este factor. Sigue aquí el ciclo, ¿sí? Puede tener un componente familiar. Ahora, estos factores de crecimiento hacen eso. Estimulan a los fibroblastos, fibroso, ¿no? A los miofibroblastos. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen que se deposite colágeno y matriz extracelular, y así estos alveolos empiezan a fibrosarse y se forma lo que es la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Entonces, vean, muy importante también es la protección respiratoria. Cuando ustedes tengan pacientes que les cuenten, doctor, yo trabajo en esto de la madera, del acero, por eso les preguntan, ¿no? ¿En qué trabajas? ¿Cómo es tu casita? Y todo eso. Ahí ustedes den esa información. Protéjase, utilicen su máscara, exijan a sus jefes que les den esa protección. Porque, chicos, es lastimoso
lastimosamente terrible cuando vienen 70 años, señores así, con tos, malestar, disnea, y te enteras y ya no puedes hacer nada. ¿Qué le vas a dar? Oxígeno suplementado. Fármacos en nuestro medio, chicos, no llegan, nosotros mostramos que son bien raros, que una persona de escasos recursos no va a comprarse, ¿no? Entonces, si tan solo hubieran tenido una buena prevención ocupacional en sus oficios, yo creo que estas personas no llegarían a eso. Entonces, vean qué importante es la parte respiratoria, la protección, ¿no? Así que ustedes también, si se encuentran sometidos a estas partículas, siempre utilicen protección. Y entonces, ¿qué va a presentar de manifestaciones? Tos. Esta es una tos seca, es intermitente, no es productiva, ¿sí? En el caso de la bronquitis, por ejemplo, ¿cómo es? Productiva, con esputo, ¿sí? Eso, muy bien. Y además era largo el tiempo. Y después remitir, y después volvía a aparecer. Aquí no, es una tos que se va a empeorar, ¿no? Disnea, ¿sí? En este caso, la disnea tiene una disminución de confianza pulmonar. ¿Será que estos retienen oxígeno como habíamos hablado en los obstructivos? No, aquí ya no. Todo lo contrario, reduce, que no tiene cómo capturar oxígeno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo esto está fibrosado. Otro, vamos a tener la taquipnea, ¿por qué? Por una respuesta, ¿no?, compensatoria, porque va a aumentar aquí el estímulo de los receptores sensoriales pulmonares, va a generar todo el sistema autónomo, y después, si es que el paciente hiciera algún ejercicio, ¿no?, va a estar justamente con hipoxemia. El tejido está fibrosado, no hay intercambio, tú le vas a dar oxígeno, ya dale 10 litros, le puedes lesionar más, ¿no? Ya es fibroso este tejido, ya el oxígeno no va a pasar como debería, y literalmente pueden destruir mucho más los tejidos. Entonces hay que tener mucho cuidado también con el oxígeno, ¿sí? Aquí, ¿qué más podríamos encontrar, no? En la exploración física, miren, los crépitos, ¿sí?, inspiratorios. Mientras esté inspirando, yo escucho ahí unos crépitos. Pueden ser finos, pueden ser secos, pueden ser difusos. Ahora, la acropaquia. ¿Qué saben ustedes sobre la acropaquia? Es bien interesante en semiología. Ya, un aumento, ¿no?, en el tamaño de los dedos, ¿sí? También se lo conoce como dedos en palillo de tambor, pero más lo utilizamos como acropaquia. Cuando ustedes detectan acropaquia en un paciente fuera del antecedente, están viendo su acropaquia, ¿qué están pensando? Cardiopatías, después fibrosis pulmonar, ¿sí?, fibrosis pulmonar, cardiopatías. ¿Alguien sabe por qué acontece esta acropaquia? ¿Por qué? Bueno, estaba buscando, no está relacionado con así, con el corazón, pero más que todo, para que te dé la acropaquia, tiene que haber lesión pulmonar. Si tienes una hipertrofia, si tienes lesión pulmonar, no te puede dar acropaquia. Tienes que tener lesión pulmonar activo, que es esa inflamación crónica que tienes en los pulmones, empieza a generar fibrogasto, y esos empiezan a generar mucho colágeno en el cuerpo, ¿eh? La misma se va hacia la interna, y donde se almacena más en las extremidades, como las de los pies, las manos, se van acumulando en el cuerpo. Muy bien. Esa es una de las explicaciones que tiene la acropaquia, ¿sí? Cuando ustedes dicen acropaquia, no tienes un pulmonar pobrecito, tiene cardiopatías, y es por lo que he ido comentando ahí su colega. Y también hay estudios, chicos, busquen, es interesante, que cuando no llega una buena oxigenación, porque son cristales, ¿no?, entonces se encuentran mecanismos, sustancias, factores. Hay factores estimulantes, ¿no? Entonces, estos factores estimulantes de crecimiento son liberados y, como dice, aumenta más. Porque no hay perfusión, entonces aumenta más, ¿sí? Tiene justamente un tema fisiopatológico bien grande. Si ustedes están intentando, busquen más de la acropaquia, que es correcto lo que menciona su colega, pero hay más investigaciones que nos dicen que puede haber otros factores tisulares involucrados. Entonces, paciente con fibrosis, ¿no? En un caso que yo les puedo poner sería un paciente obeso, con diabetes, que se fiere, que tiene mucho reflujo, que le incomoda, le genera tos en la noche, y en la exploración física hemos encontrado
crépitos inspiratorios, hemos encontrado acropaquias, ya me está dando como más una dirección, ¿no? Usted pensará en un asma, POC, o podemos separar por una bronquitis, enfisema, una fibrosis, un edema pulmonar, un tromboembolismo pulmonar. Ustedes estarán pensando, esto es más de fibrosis, ¿no? Y le ponemos un antecedente de que trabaja en aquellas empresas donde cortan madera, está expuesta al polvo de madera, lesiones, entonces ya les direcciona más a una fibrosis. Y aquí, como respuesta compensatoria, va a generar una hipertensión pulmonar, ¿no? Porque el ruido 2, el segundo ruido va a estar más prominente. Y como hay una hipertensión pulmonar, las manifestaciones clínicas de una insuficiencia cardíaca derecha, ¿cuáles serían esas? ¿Cómo? Ingurgitación yugular, muy bien. Ascitis, los edemas, muy bien. ¿Qué más? Un reflujo hepatoyugular, muy bien. Congestión pulmonar o sistémica. Sistémica, ¿sí? Muy bien. Y ya para casi terminar, chicos, el diagnóstico. Un diagnóstico. Con estos datos que yo les he dado, se han dado cuenta que sí pueden decir que es una fibrosis, pero yo debo comprobar, ¿no? ¿Qué voy a hacer? En una radiografía, miren, voy a encontrar esto, voy a ver delimitación, ¿no? Si ustedes observan aquí, los pulmones no están todos oscuros, como les han explicado, llenos de aire, ¿no? Ahora hay lesión pulmonar, hay algo que está interviniendo y no está dejando ocupar toda esta oxigenación, todo este aire. Entonces ahí nosotros vamos justamente a una tomografía, ¿sí? En esta tomografía justamente voy a encontrar la forma de panal, ¿sí? Donde van a estar esos pequeños agujeros. ¿Recuerdan? Cuando se rompían las paredes de los alveolos se formaban, ¿qué? Unas bullas, ¿sí? Y estas bullas en la tomografía yo las puedo ver así, como agujeritos, no sé si ven aquí, ¿no? Y estos son como el panal de abeja. ¿Cómo se diría? Panal de abeja, ¿no? No, el panal de abeja. Todos esos agujeritos. ¿Qué significa? Que todas son lesiones a nivel del alveolo. ¿Qué está pasando? Están fibrosadas. Entonces, con eso yo ya puedo decir que tenemos una fibrosis pulmonar. Y por los datos que he obtenido es idiopática, ¿no? Y en el diagnóstico, ¿cómo va a estar? Va a estar las pruebas de función pulmonar, van a estar alteradas. Una característica, chicos, recuerden, esto es una patología respiratoria restrictiva. Hemos visto dos obstructivas, asma y EPOC. Este es el único que vamos a hablar de forma restrictiva. Donde igualmente las capacidades, chicos, vean, están disminuidas, ¿no? Yo veo aquí en la espirometría capacidades disminuidas. Puedo pensar en asma, puedo pensar en EPOC. Si ya tienen sus antecedentes, ya ni es necesario hacer todas esas pruebas como dicen, ¿no? Entonces, con todos esos datos, ustedes van a ir orientándose. Una pregunta Sí. antes de continuar. ¿El cemento también puede causar la fibrosis? Sí, si está expuesto a estas partículas de cemento, sí. Toda partícula que esté expuesta crónicamente, sí. Sería bueno también. Estos pacientes que, como dices, doctora, están expuestos a estos polvos, a estos elementos, sería bueno que se haga alguna prueba, sí, auscultas, todo normal. ¿Hace cuánto trabaja? Unos 20, 25 años. No estaría de más de que les saque una radiografía. Listo ahí, ¿no? Y ahí ustedes podrían justamente hacer esta prevención. Ahora, ¿cómo van a estar las gasometrías? ¿Cómo vamos a encontrar una gasometría? ¿Qué podemos ver? El paciente va a entrar en hipoxemia, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso no hay intercambios. Tejido fibroso, no va a existir una buena oxigenación en sangre. Esta hipoxemia generalmente, chicos, casos avanzados. La hipoxemia es raro en reposo. Cuando está en reposo nos estaría diciendo que estamos dentro de la fase terminal, ¿sí? Ahora, hay una disminución del gasto cardíaco. ¿Por qué? ¿Por qué hay una disminución del gasto cardíaco?
Porque si dice que hay Doctora, ¿sería una por insuficiencia que está presentando? Por la insuficiencia, porque no hay intercambio, no hay oxígeno que llegue a la sangre. Entonces, inicialmente va a empezar a realizar ¿qué cosa? Una compensación. Pero después a la larga, ¿qué se va a encontrar? Con disminución del gasto cardíaco, ¿no? Y algo interesante, vean aquí, la PCO2, ¿no? La concentración del dióxido de carbono, puede ser baja por la hiperventilación, ¿sí? Debería estar aumentado, está atrapando y todo eso. Podemos encontrar concentraciones bajas por un mecanismo de hiperventilación, ¿no? Pero ya si esto empieza a ser más crónico, no va a tener COVID. Y ya para finalizar el tratamiento, vean aquí el tratamiento, son medicamentos, chicos, ¿sí? Que no existen en el medio, sí existen, uno, los traen de forma externa, deben costar una barbaridad, la verdad que no conozco aquí en Bolivia esto, pero en nuestra literatura tenemos algunos, donde el objetivo, miren, es tener una propiedad antioxidante, ¿no? Aquí, ¿en quiénes va a servir? En aquellos que tengan una fibrosis leve a moderada. Una persona crónica no tendría ni sentido pensar en eso, ¿no? Ahora, en estos casos, por ejemplo, va a actuar ¿dónde? Sobre esos factores de crecimiento tisular que habíamos visto, causar una lesión, sobre la telomerasa y todo eso, ¿no? Ahora, los no farmacológicos, vamos aquí a la realidad un poco, ¿no? Y ahí tenemos solamente que oxigenoterapia, ¿no? Domiciliaria, una rehabilitación respiratoria y como les decía, el mejor tratamiento tal vez para todos estos, un trasplante pulmonar, ¿no? Pero después, chicos, vean, el paciente va a estar solamente con oxígeno. Entonces, para que no lleguen a eso, que sí existen estas fibrosis, chicos, y son aquellas por los trabajos, como decía su colega, aquellas personas que están en contacto con polvo de madera, las micropartículas de acero, todo eso, ¿no? Entonces, en estas edades ya realmente es bien triste, ¿no? Porque ya no hay más que hacer, solamente darle oxígeno, ¿listo? Y con eso hemos concluido nuestro tema de fibrosis pulmonar idiopática. ¿Preguntitas? ¿No hay preguntas? Muy bien, chicos, nos vemos la siguiente clase con tromboembolismo pulmonar y edema pulmonar. Y con eso terminamos respiratorio.